Hay una cosa muy interesante y muy bonita que yo creo que es fundamental y que uno parece que lo ponga así, pero que puede llegar a tener una función de farol esencial, que es el observatorio, como función dentro del Consejo Asesor, porque yo creo que es el faro que va a permitir analizar y ver cuáles son las falencias de la aplicación, en qué fallamos, en qué no fallamos, qué es lo que es mejorable, qué no es mejorable, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el observatorio es una pieza fundamental de la ley y, desde luego, yo creo que puede dar mucho de sí a la hora de los resultados alcanzados en el trabajo de la observación. Yo le preguntaría a Salvador, esta estructura que aparece en el anteproyecto de ley, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensas? ¿Si mejora o obstaculiza la mediación? ¿Tú crees que va a suponer un mayor impulso de la mediación? ¿O es un obstáculo para el desarrollo de la mediación? ¿Qué es lo que opinas? Buenas tardes a todos. Bien, como ha dicho antes la profesora Silvia Barona, agradecer el hecho de que estemos aquí reunidos hablando de una ley de mediación para la Comunidad Valenciana, lo cual es muy positivo. Que el artículo primero de la ley, entre sus finalidades, diga que tiene por objeto el promover y fomentar la mediación, a mí es algo que, como persona que creo en la mediación, pues me congratula y es plausible. Respecto a la pregunta que me haces, ya ahora voy a matizarla, ya no estáis tan seguro por lo siguiente. Es decir, el artículo 17. No sé si es de aquí o es de algún acople. Artículo que habla de la paridad, pues hasta ahora con las mujeres ha funcionado perfectamente la megafonía, ya con los varones pues ya no tanto, o sea que a veces, bueno, decía que el artículo primero diga que una de las finalidades de la ley sea promover y fomentar la mediación me parece muy positivo. El hecho de, como tú digas, que se crea un centro de mediación que va a coordinar todas las actuaciones de mediación en la Comunidad Valenciana, también de entrada me parece altamente positivo, porque que una ley que viene con vocación de permanencia pues tenga un organismo que le dé sustantividad, que le dé estabilidad, me parece muy bien. ¿Qué es lo que me puede crear algún temor? Pues me puede crear algún temor es que el artículo 17, como tú bien has dicho, en el segundo párrafo, regula cómo se va a componer o de qué va a ser entonces este órgano. Y ahí dice que se regulará reglamentariamente pues, su dependencia jerárquica, su composición, su estructura y fundamentalmente, y lo que a mí más me preocupa, es que dice sus funciones y competencias. Eso está muy bien, claro, pero tiene que haber un desarrollo reglamentario. Es decir, y en todo desarrollo reglamentario respecto a las funciones y competencias, si el espíritu de la ley es para favorecer, que no tengo ninguna duda de que es así, está muy bien. Pero si hay un excesivo control, puede que la cosa cuando empiece a funcionar pues no sea ya tan positiva porque, bueno, hay algunos preceptos que a lo mejor por una regulación excesiva, pues en vez de servir para ayudar, como antes también ha dicho Gemma, pues a lo mejor sirven para contrarrestarlo. Ese es el temor. ¿Cuál es quizá la satisfacción a la vista también del texto de la ley? En el artículo 17 se dice perfectamente, pues eso, de cuál es el órgano y de cómo se compara y cómo se regulará. Pero en el artículo 19 habla de que fundamental va a ser el Consejo Asesor. Y esa es una de las cosas más positivas que para mí me parece que existe en la ley. La existencia de este Consejo Asesor, por dos puntos de vista. Uno, como bien dice la ley, por su composición.
El hecho de que en su composición esté representada, lógicamente, la Generalitat y que la presida pues, quien sea el consejero o consejera pues, competente en la materia, que haya personas representantes de la Generalitat, pero que haya también representantes de todas las asociaciones y colegios que estén implicados en mediación, de las asociaciones y entidades que colaboren en mediación, de las entidades locales. Y sobre todo hay un grupo, dos grupos que a mí me interesan mucho, que son el de, dice también, universidades. El hecho de que las universidades estén presentes en este Consejo Asesor me da mucha tranquilidad. Y finalmente dice personas de reconocido prestigio que podrán asesorar en esta materia. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de que haya un Consejo Asesor formado por toda esta variedad de personas me da cierta satisfacción y alegría. ¿Cuál es la preocupación? Pues que el Consejo Asesor no es un órgano vinculante, es un órgano colegiado consultivo, que cuando se recibe una información, proyecto, etcétera, se puede o bien meter en un cajón o tirar a la papelera o hacerle caso. Entonces, si se le hace caso en un órgano que está compuesto por tan distintas personas, de tanta distinta sensibilidad y que representan, pues yo creo, a lo más representativo de la mediación en todo el mundo, pues me parece una cosa muy loable. Entonces, desde ese punto de vista, puesto que la ley deja abiertas una serie de cosas, por ejemplo, el que he dicho, el funcionamiento de comisión, pues lógicamente en esas competencias que se le den y tan, el Consejo Asesor tiene que decir, porque entre sus principios dice que será informar o emitir un informe respecto al desarrollo reglamentario que se haga de esta ley. Si este informe es preceptivo y se tiene en cuenta, lógicamente se podrá llevar a cabo de forma positiva. También cuando habla precisamente de la regulación de la formación inicial y continuada, me preocupa mucho tanto la inicial, pero quizá más la continuada, también dice que se desarrollará, que es el artículo 24, reglamentariamente, y claro, si en todas las intervenciones reglamentarias tiene que intervenir el órgano asesor, eso puede que, formado por profesionales cualificados, por profesores de universidad y por gente pues, muy implicada en la mediación, que puede emitir unos informes, unos proyectos que sean relevantes y que sean muy plausibles. Y, lógicamente, a través de la ley hay varios puntos, no me quiero ya extender más, en los que dice que ese desarrollo será reglamentario. Por lo tanto, si el desarrollo es reglamentario y para el desarrollo reglamentario hace falta la intervención o el informe de este Consejo Asesor, me parece muy positivo. Pero eso dependerá ya de la voluntad política y de quienes lo decidan. Pero en principio hay medios y argumentos para mostrarse satisfecho en lo que pueda venir y el hecho ya de que exista una ley. Gracias. Gracias, Salvador. Bueno, pues a continuación, ¿podemos utilizar el mismo o no? Miramos a ver, porque ahora ¿sí? Voy a preguntarle a Paco. A ver si... Por aquí detrás. Yo creo que sí. No, creo que sí que va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí va? Perfecto. Sí va, venga. Pues la pregunta de Paco tiene que ver, obviamente, en relación con cómo va a casar con el CEMICAP, es decir, que ya lleva funcionando, que ya lleva un tiempo establecido y que ya lleva de alguna manera con una dinámica y una manera de actuar. Y lo que yo te preguntaría es, en la medida en que existe un mecanismo de control por parte de la Administración, del procedimiento de mediación, eso desde el punto de vista del colegio, más que desde el colegio, desde el punto de vista del centro de mediación del colegio, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿es un obstáculo? ¿Te parece que, por el contrario, lo que va a permitir es una mayor transparencia, incluso en el propio desarrollo de la mediación en el seno del colegio, que va a haber una mayor complicidad, podríamos decir, entre la Administración y el CEMICAP? ¿Cómo lo ves tú eso, Paco? Bueno, gracias en primer lugar por darme la palabra. Nosotros desde el CEMICAP lo que hemos leído del texto es un espaldarazo a lo que estamos haciendo, es decir, nos conforta ver que efectivamente no estamos haciéndolo mal, si se refrenda parte de lo que estamos realizando en un texto legal.
la ley sí que establece unos mecanismos de control, pero la ley sí que respeta, o el anteproyecto de ley respeta lo que nos está pidiendo la doctrina y la práctica diaria, que el proceso de mediación o el procedimiento de mediación sea flexible, sea cómodo y sea breve. Y en el texto legal, creo recordar son los artículos 28 y siguientes, sí que cumple esos requisitos y además le permite al mediador. Yo creo que no se puede entender este procedimiento que se pergeña en la norma si no se tiene en cuenta que la norma tiene una vocación de universalidad, como bien ha dicho la consellera, es decir, no pretende constreñirse al ámbito civil y mercantil, como también decía Gemma, que hay muchos más amplios, habla del sanitario en la exposición de motivos, habla del educativo y, por tanto, el procedimiento respeta esos principios. Como puntos de control, mecanismos de control que establece, pues se produce a lo mejor sí una pequeña duplicidad en cuanto a los que tiene establecidos el CEMICAP. Estoy pensando, por ejemplo, en la figura de la recusación que tiene, creo recordar, el artículo 34. Bueno, pero si partes de la premisa de que hay personas que se van a dedicar a la mediación, que no van a estar dentro de una institución, porque permite tanto personas físicas como entidades mediadoras, pues lo que hace el texto legal es salvar la mediación a pesar de que deba de morir, si se me permite la expresión, ese mediador en concreto. Porque claro, si dos personas acuden a Consellería, que establece la propia Consellería una oficina para recepción de las solicitudes, que es un hito importante porque da seguridad y profesionalidad a la mediación, que es algo que vemos positivamente desde el CEMICAP, pues si piden una mediación con un mediador concreto y surge una discrepancia con esto, se queda un poco la mediación que a lo mejor no tiene salida, mientras que ese mecanismo de recusación, que en el CEMICAP lo tenemos y que establece el texto legal, permite salvar la mediación. Por tanto, son puntos de control que tratan con una uniformidad, pero respetando la plasticidad que requiere todo el procedimiento y especialmente la labor de los mediadores, que es la pieza fundamental de la mediación. Los que estamos trabajando en esto sabemos que la mediación como procedimiento es muy buena, pero depende en una gran medida de la capacitación y de la capacidad que tengan los mediadores. Echamos en falta, si nos ponemos a mirar el procedimiento, echamos en falta, por ejemplo, pues a lo mejor, y por dar material de debate, pues que cuando habla de las personas capacitadas para presentar la solicitud, pues el texto legal estatal habla de la posibilidad de remisión por sometimiento expreso. Este no lo dice, aunque podría entrar en el acuerdo de las partes para hacerlo. Habla de derivación judicial arbitral, nos parece correcto. El texto legal, esos mecanismos de control no son impedimento para ello. Yo creo que lo que hace es dar uniformidad y, como dice la exposición de motivos, profesionalidad y seguridad al ciudadano que se acerca a la mediación. Hay que tener en cuenta que nos falta mucha cultura de mediación en España y en la Comunidad Valenciana también. Entonces, desde el CEMICAP lo vemos como una alternativa válida y refrendando la actuación que estamos realizando nosotros en el CEMICAP. Muchas gracias, Paco. De nada. Comparto contigo plenamente aquello de que detrás de la mediación, pues la buena mediación implica la necesidad de que haya buenos mediadores. Es decir, si los mediadores no son buenos, no habrá buena mediación o habrá una malísima mediación, ¿no? A continuación, le voy a preguntar a Amparo si influirá la normativa proyectada en una mejora de la gestión y del funcionamiento de la federación de la que tú eres vicepresidenta. Bueno, ante todo, muchas gracias. Quiero agradecer a la Consellería de Justicia, en la persona de la consellera Gabriela Bravo y del director general para Reformas Democráticas, don José García Añón, el que hayan contado con la federación. Y ello porque hemos sido las grandes olvidadas. Hemos estado en el tema de la mediación hay asociaciones que están en la federación trabajando desde el año 2001 ya con la mediación familiar, y llegó un momento, tengo que hablar de la federación porque vengo como representante y lo que yo vaya a decir aquí no lo digo como Amparo, sí lo está diciendo toda la federación, porque nos hemos reunido y tengo que deciros que hemos trabajado mucho este anteproyecto. Ya recuerda el director general que no había salido todavía el anteproyecto, ya sabíamos que se estaba cociendo ya ahí y ya estábamos las de la federación, porque somos mayoritariamente mujeres, ya estábamos allí pidiendo entrevista para decirle que nos tuviera en cuenta y que teníamos muchas cosas que aportar. Entonces, hay que agradecerle que en cuanto ha salido esto, hemos hecho muchas alegaciones
pero que estamos aquí para poder hablar. Bueno, dicho esto, entro en la pregunta. Es relativo, quiero decir. No, hasta que esto no esté en marcha, no vamos a saber si esto es bueno o es malo. Hasta el momento la Federación ha funcionado bien, con dignidad, como diría la expresidenta. Hemos funcionado dignamente con arreglo a la normativa que teníamos, que era la ley estatal, civil y mercantil. Esta servía para todo. Por otra parte, las leyes, estuve el otro día en Alicante en el debate, porque tenía que venir aquí y quería saber qué se cocía en Alicante. Y entonces allí pues aportaron unas ideas muy válidas. Una de ellas que recogí, estaba la vocal del Consejo General del Poder Judicial, participó en aquel debate, Ana Carrascosa, que ya ha estado trabajando desde siempre en la mediación, fue vocal precisamente para la mediación, y ella lo que apuntaba, a raíz de una cosa que dijo nuestra expresidenta, que las leyes en sí no son solamente un papel, es la aplicación que se haga de esas leyes lo que nos dirá si valen o no valen. También se apuntó que una ley que en la memoria no tenga un presupuesto no sirve para nada. Lo digo porque, como estáis aquí, que os lo reitero, no se nos pasa. No, aprovechando, pues habría que poner un presupuesto. Respecto al tema de la formación, la Federación ha proporcionado la formación que la ley nos ha exigido. Si nos ha exigido 100 horas, pues 100 horas es lo que hemos exigido. Y también otra cosa que se comentó en Alicante, vengo aquí, tenía una cosa preparada, pero me pareció muy importante lo que se dijo en Alicante, pues es la democratización de la mediación, que tengan acceso a formarse en mediación gente que no dispone de muchos recursos y que unos cursos excesivamente largos también eran muy costosos y no todo el mundo podía formarse. Yo entendemos que esta democratización, que significa esta bajada de horas en formación, también significa que va a poder acceder más gente a esa formación. Por lo tanto, considero que sí que es conveniente dejarlo conforme está, pero exigir que tal vez la formación continua sea pues, por especialidades, porque tú vienes al mundo de la mediación y vas con una idea preconcebida y luego acabas especializándote en otras materias. Y eso sí que nos parece muy interesante, también lo dijo Ana Carrascosa y me pareció una buena idea, la verdad. Respecto a si esto va a servir o va a impulsar nuestra federación, pues la verdad no me atrevo a decirlo. Si va a significar que va a perseguir la futura ley una finalidad de impulso de la mediación, de coordinarnos, de que la gente confíe en la mediación, de que difundamos la mediación, será bueno, será una mejora para nosotras. Si por el contrario va a ser un mecanismo de control coercitivo, eso va contra todo principio que impera en la mediación. La mediación por sí misma es flexibilidad, es algo que no es acudir a la justicia, aunque dentro podamos ir a la intrajudicial, pero queremos un mecanismo alternativo. Entonces, si vamos a caer en un régimen sancionador, no me gusta el título quinto, lo quitaríamos. Hemos hablado, ha habido mucho debate y nosotros lo quitaríamos de la ley. ¿Por qué? Porque los reglamentos están para algo. Si queréis sancionar, pues lo dejamos para el reglamento y ya veremos, pero yo
hablo por la federación, yo lo quitaría. Y luego también porque el tema nos podemos cargar la confidencialidad, porque si miramos el título quinto, que es donde habla del régimen sancionador, nos damos cuenta que se regula mucho las personas y las entidades que están dentro del registro de personas y entidades. Entonces es como un poco penalizar, porque en resumidas cuentas lo que viene a decir es, vale, si tú no cumples pim, pam, pam, te vas a ir fuera del paraíso, vas a salir del registro, pero la gente que no esté le da igual. Entonces estamos sancionando a las entidades y a las personas que están acudiendo a este registro. No nos parece muy adecuado. Por otro lado, también el tema de la confidencialidad, perdonad que me voy. El tema de la confidencialidad, el centro de mediación, la consellería, pedirá una serie de informes, tal. Esto no es propio de la mediación, porque el principio de confidencialidad es para que la gente confíe, Si la gente piensa que vamos a tener que facilitar una serie de datos, tal, dejando de lado el tema de la protección de datos, pero simplemente nos cargamos el principio de la confidencialidad, con lo cual no me parece tampoco muy adecuado. Yo lo hablé con Salvador y él no se ha atrevido, pero yo sí lo digo. Yo el título quinto yo lo quitaba directamente. Se quitaba y se quitaba. Y bueno, pues aunque esto se quede en agua de borrajas y no lleguemos a la ley, yo creo que ya hemos cumplido la principal finalidad, que era que se hablara de mediación. Y hoy, en esta hora tan torera, estamos aquí todos y todas hablando de mediación, con lo cual, para mí ya un aplauso, porque estamos hablando de mediación. Bueno. Muchas gracias, Amparo. Y bueno, pues por alusiones, Salvador, dinos qué opinas de ese título en el que se recoge realmente el tema de... Esto es como todo, es decir, al final en un vaso uno lo puede ver medio lleno, medio vacío. Siendo lo mismo, puede servir para una cosa, servir para otra. Yo comparto cosas que dice Amparo, pero a la vez me atrevo también aquí a introducir un elemento, que es que yo no creo que sea tanto un control, sino una garantía. O sea, yo creo que, por eso digo lo del vaso medio lleno, medio vacío, habrá que ver cómo funciona, tú lo has dicho muy bien, es decir, una ley, yo creo que una ley es importante, yo comparto con Ana que una ley, pero luego la ley tiene una aplicación, entonces yo creo que no es tanto, yo creo que en realidad la ley está pensando en quienes son los más importantes en mediación, que son la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces yo creo que en esa medida es importante el establecer que sí, aunque estemos hablando de mediación alternativa como alternativa al Poder Judicial, en realidad al acuerdo que se adopta en mediación le estamos dando una consecuencia jurídica, unos efectos jurídicos muy claros. Yo creo que es importante la tutela por parte de la Administración de lo que se está haciendo. No tanto porque se esté fiscalizando que se haga bien o se haga mal, sino precisamente porque, como se sabe que se hace bien, lo que hay que evitar es que si de repente un día nos aparece alguien que no lo hace bien, pues es bueno tener este mecanismo. Yo creo que esto es como todo, tener ese título hace que uno se recomponga. Pero bueno, a ver, ¿qué opinas tú, Salvador, al respecto? Gracias de nuevo. Eso sí, ahora lo que sí que os pediría es que en este segundo turno fuéramos un poquito, sí, porque aquí algunas se pasan un poquito de tiempo. Espero como He dicho algunas. opositor, o sea que he sido muy medido, pues mantenerlo ahora. Vamos a ver, la vida da una segunda oportunidad, porque Amparo me ha dicho estas conversaciones, efectivamente hablando del borrador, pero claro, la pregunta que me ha hecho Silvia antes, hablando del centro de mediación, pues no me daba pie para hablar de esto. Ahora que me la hace, lógicamente sí que me voy a mojar y a pronunciar. Yo he adelantado antes, y me viene muy bien para la pregunta de ahora, decir que el hecho de que exista una ley me parece muy positivo, sumamente positivo y muy plausible,
pero que depende del desarrollo de esta ley, cómo se lleve a cabo, del control que exista y de los mecanismos de control que esta ley ejerza o el centro de mediación lleve a cabo. Pues bueno, en este orden de cosas, una de las que más me llama la atención es precisamente el título quinto o título de infracciones y régimen de sanciones y graduación de las mismas. Yo aquí me voy a pronunciar quizá como jurista, es decir, independientemente de mi opinión, y yo creo que los juristas que veo aquí, a quienes conozco, pues coincidirán conmigo. Claro, que en una ley regular un texto sancionador y tan prolijo como lo hace en los artículos 41 y siguientes me parece excesivo. Es decir, en todo caso, podemos discutir para si el título debe desaparecer o no. De la ley estoy totalmente de acuerdo, del reglamento ya no tanto, pero creo que es materia reglamentaria, porque desde el punto de vista legal, cualquier modificación, y voy a poner un ejemplo de los que regula la ley de faltas, de las faltas que se sancionan, que pueda haber, exige otra ley para modificarlo, lo cual me parece de mucha dificultad para un cambio tan pequeño. Pongo en una ley regular, pues si la falta de limpieza o higiene es motivo de sanción, pues me parece que no es motivo propio de la ley. A mí me parece bien el régimen sancionador siempre que se ponga o bien en el reglamento o bien cuando dentro de las competencias y funciones del centro de mediación, que se dirá cuáles son esas, pues que al centro de mediación se le imponga pues que tiene que imponer las sanciones y que las tiene que poner. Pero yo lo trasladaría al reglamento, no a la ley. A la ley me sobra y me basta, ya digo, exclusivamente como jurista, con la responsabilidad que hay del resarcimiento de daños y perjuicios, que eso le corresponde a todo mediador por su actividad, y del seguro de responsabilidad civil que tiene que tener tanto la institución como el propio mediador para que pueda ser responsable de lo que produzca. Si después un mediador en un acto concreto pues es desleal, se apropia indebidamente de lo ajeno, y eso no solo ya que lo regule la ley, es que me parecerá muy bien como apropiación indebida y como causa delictiva que se proceda contra él, pero con independiente de toda la regulación que exista. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues Amparo, ahora vas tú otra vez, pero por favor, tiempo, controlando el tiempo. Vamos a ver, ¿piensas que una entidad mediadora debería responsabilizarse de las actuaciones de sus mediadores? Breve. Breve, me tengo que ir a lo que tenemos establecido en la ley de mediación civil y mercantil. Para ser muy breve, te digo no, y ya acabo, pero como querrás que te explique un poco más, pues te voy a decir no y por qué. Entiendo que, por lo que dice la ley, yo entiendo por lo que hemos interpretado. El artículo 14 de la ley, que tenemos la ley estatal, civil y mercantil, dice, a ver si lo tengo por algún sitio, porque es un artículo que tiene problemilla, te deja al final, no, ahí no me veo, lo tengo en grande, pero es que sí que me gustaría leerlo porque ahí está el kit de a ver si lo encuentro, bueno, es igual, nos viene a decir que aquí lo tengo. Dice, la aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si así lo hicieran, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda, con independencia de las acciones de reembolso que asistan a esta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben. Este incumplimiento de las obligaciones que le incumben, hay gente que lo ha puesto, no sabe si son las obligaciones que le incumben al mediador o las que le incumben a la institución. Yo entiendo que es las que entendemos a la institución. O sea, porque el tema es que hace referencia a, cuando te dice en especial de la designación del mediador, pues entiendo que sí que respondería a la institución de un mediador. Ha derivado, por ejemplo, está por especialidades, en la institución tenemos especialidades y te solicitan un mediador especialista en penal.
que los tenemos. Y tú derivas, como institución, tú derivas a alguien especialista en laboral. Entonces, entiendo yo que eso es una actividad que ha hecho mal la institución y sí que tiene que responder por esto. Pero sí, también hay que tener en cuenta que dentro de las instituciones de mediación hay gente que media dentro y fuera, tienen su póliza de seguro y entonces están cubiertos por la institución, lo que deriva la institución, pero también median fuera y tampoco se va a hacer cargo la institución de las actividades que haga fuera, que no han tenido derivación ni nada, les han llegado por otro lado. Y luego el tema es que si la institución quiere, cuando dice podrá, quiere cubrir también la responsabilidad, hacer un añadido y cubrir la responsabilidad de sus mediadores, pues fenomenal, cuanto más azúcar, más dulce, y eso también servirá para que la gente conozca que esta institución pues tiene un plus que generaría más confianza en los mediadores y en los mediados. Tanto los mediadores se sentirán más arropados, pero no tiene por qué. O sea, si me dices, tiene que, no, ya está, breve. Bien, pues a continuación, la siguiente pregunta es para Paco, y la pregunta que le hago es cómo percibe el CIMICAP la regulación que se hace del registro de los mediadores. Del registro de los mediadores. Sí, si cree necesario o innecesario el censo de mediadores registrado. Bueno, lo que dice la ley, creo recordar, es el artículo 18, lo que establece es un registro para, y la exposición de motivos habla, y yo creo que sí que lo recoge, siempre desde la universalidad que quiera abarcar esta ley, que no se va constriñendo a la civil y mercantil, pues lo que está haciendo es dar profesionalidad al mediador que está inscrito, dar seguridad al ciudadano, como decías antes, y desde luego a CEMICAP no le produce más que la estabilidad que le permite estar ahí, la seguridad y garantía que es un registro. El registro tiene la finalidad, nos dice, de difundir la mediación. Yo creo que la tranquilidad ciudadano al que hoy en día accede a través de Internet, y eso ya lo recoge la norma, que es que dice que va a tener es un registro público y de acceso telemático. Pues hombre, sí, da profesionalidad a quien está inscrito en ese registro, y en este caso la institución del CEMICAP, da también seguridad al ciudadano, por lo tanto sí que cumple esa perspectiva. Pero haciéndome eco de las quejas que estamos un poco aquí decidiendo o poniendo en énfasis, sí que deja demasiado materia reservada a reglamento, es decir, la composición, las funciones de regla, las secciones que hay, dado que quiere abarcarse, bueno, es posible que sea necesario desarrollar un reglamento, pero ya podríamos hablar de qué secciones podemos tener, y dado que ya ha diseñado ese contenido de mínimos, porque yo sí que resaltaría que la ley, al querer ser tan universal, lo que hace es establecer mínimos para que todo pueda caber dentro de ella. Pero sí que nos ha dicho en la formación, que es un tema que antes, Gema, que te cojo algunas palabras tuyas, pues en la formación hay un decalaje actualmente en Valencia, y en el CEMICAP lo hemos sufrido. El decalaje es que, claro, tenemos una ley valenciana, la 7/2011, en el que nos habla de una formación posgrado para el titulado universitario, y claro, la ley estatal nos habla de 100 horas. Ese decalaje nos ha llevado a que hayamos implementado, no ya en el CEMICAP, sino en formación del colegio, un desarrollo de un máster que nos estamos rehaciendo, porque sí que la ley habla de que la persona física va a ser titular universitario o formación grado superior. Por tanto, esos aspectos que están dejando un desarrollo posterior, pues quizá, como bien decía Salvador, hay aspectos que no era necesario que estuvieran en la ley, y esos a lo mejor sí que a los operadores jurídicos o operadores de la mediación que estamos ya trabajando en ello, nos hubiera venido bien, o nos puede venir bien, que ahora en el debate parlamentario, pues si de alguna manera se definan ya y formen parte de la ley para tener una cierta seguridad jurídica. Pero por lo cual es el registro, yo creo que sí que cumple la función que he establecido. Si es necesario o no es necesario, permíteme que te cambie la pregunta. Es conveniente, porque la apuesta, y que esperamos y ansiamos desde el sector jurídico, de esa mediación gratuita, requiere que la Consellería tenga un cierto control sobre eso. Entonces, más que necesario, sí que es conveniente ese registro. Y vuelvo a decir, es decir, al mediador no le importa, y la instrucción de la mediación le da garantía estar en el soporte telemático de una Consellería. Por lo tanto, no nos vemos en esa perspectiva. Muchas gracias, Paco.